Muy buenos días, déjenme que hoy aquí desde Nueva York, que ya es el último día, les haga un poquito más de reflexión alrededor de lo que se vivió ayer con la Reserva Federal y de Trump-Biden, que sin duda es de aquí al final de año lo que nos va a marcar un poco la fotografía. De los tipos de interés y de la reunión de la Reserva Federal que vimos ayer aquí en negocios, la clave fundamental que se está viendo es que cuidado con 2025, que ahí hay un peligro enorme que se refleja ya en el movimiento de la Reserva Federal. Es decir, este año la Reserva Federal espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos, una bajada. No se espera ya ni que la haga antes de verano, es decir, se prevé para septiembre, con un poquito de espacio de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. A partir de ahí se ve un movimiento claro alrededor de que 2025, una vez pasadas las elecciones estadounidenses, empieza el lío de una manera importante. Ve la Reserva Federal 100 puntos básicos de bajada, es decir, ve 4 posibles bajadas de 25 puntos básicos, y ahí sí que se empezaría a ver, por ejemplo, uno de los escenarios que eran clave a la hora de ver a qué velocidad iba a ir la Reserva Federal. Una bajada al trimestre parece que tiene sentido, y es lo que prácticamente anunció ayer la Reserva Federal, un movimiento de una bajadita trimestral que empiece a ver o que empiece a dar la sintonía de que la economía puede rebotar. Pero ¿por qué tiene que rebotar la economía si ve un crecimiento que estará por encima del 1% y que puede llegar incluso al 2% anual? ¿Acaso la Fed ve que hay un movimiento que a medio plazo puede hacer más daño por el más largo más tiempo? Ese es el punto principal que se debate aquí en Estados Unidos, que se debate aquí en Nueva York. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está frenando la entrada en una recesión, ya desde hace tiempo, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo? Y ese movimiento de entrada en la recesión retardado, retrasado, puede ser el que provoque una entrada un poquito más abrupta. Esa sería la gran duda que tiene el mercado, mientras que siga la fiesta. Mientras que siga la fiesta, el mercado está viendo que mientras la Reserva Federal plantee todo como lo hizo en la jornada de ayer, pues miel sobre hojuelas. Y el mercado quiere seguir subiendo, quiere seguir creciendo, quiere seguir haciéndolo bien, quiere seguir yendo hacia arriba. A partir de ahí, sí que hay que empezar a calibrar y a valorar hasta qué punto tiene sentido un movimiento de bajada cuando la inflación pueda no estar reduciéndose. Es más, si solo quiere bajar 25 puntos básicos la Reserva Federal, es muy probable que acabemos 2024 con unos tipos de interés superiores al 2%. De tal manera que la Reserva Federal no vería el movimiento de bajada de verdad hasta 2025, porque la inflación tampoco llega al entorno del 2%, porque la demanda interna se va a empezar a destrozar, se va a empezar a hacer pequeña, se va a empezar a romper, pero lo va a hacer con matices. Por ejemplo, los matices se van a acabar en verano. Todo parece indicar, dicen los analistas, cuando veamos un repunte otra vez de la demanda interna, precisamente por la llegada de ese verano aquí en Estados Unidos y que por tanto el aumento del consumo. Y con ese aumento del consumo, otra vez un retraso de la bajada de la inflación, es decir, otra vez una recogida al alza, pero a la vez un crecimiento económico un poco mayor, lo que deja también la sensación a la Reserva Federal de que no tiene por qué hacer ese movimiento ya de bajada de tipos porque la economía está creciendo. Vale, a partir de aquí viene el elemento clave, y el elemento clave son las elecciones, no lo olviden. Todo se juega de cara a lo que se vaya a ver en noviembre. Y aquí en Estados Unidos, o aquí en Nueva York, el comentario principal viene por dos vías. Por un lado, que la opción de que Biden dé un paso atrás, lo tiene que hacer él, en la convención de agosto, va perdiendo cuerpo. Una encuesta de hoy va un poco en la línea de eso. Dice que el voto popular estaría 45% a 45%. Es decir, quedaría en el voto cualificado o cualitativo quién va a ganar esas elecciones, por muy poco. Pero se está estrechando el margen, aunque las encuestas generales sigan dando un margen a Trump importante, pero se está estrechando el margen en el voto popular, en el voto ciudadano general, donde estarían ya 45-45 y un 10% va a decidir. Es verdad que ahora Trump en ese 10% parece que va sacándole ventaja importante, pero eso conlleva a que Biden puede verse con fuerzas, y eso ya es noticia, para seguir hasta el 5 de noviembre y por tanto frenar él otra vez a Trump, que es lo que estaría en el entorno de Biden, en estas elecciones, para conseguir un segundo mandato, además ante Trump, que deje la figura de Biden para los demócratas como ese gran vencedor, ese gran ganador, a pesar de la imagen deteriorada en cuanto a salud que se le va viendo a Joe Biden. A partir de ahí, el otro punto fundamental viene en los jóvenes. ¿Quiénes van a decidir estas elecciones? Aquí en Estados Unidos se ve
de una manera muy evidente que van a tener que ser los jóvenes. ¿Cómo y por qué? Bueno, 2016 una parte de los jóvenes estaban profundamente enfadados con los demócratas por la situación, por ejemplo, en entornos como la vivienda. Ese es el principal problema que ahora ven los jóvenes y que le echan en cara a los demócratas. De tal manera que una parte de los medios demócratas aquí en Estados Unidos, es decir, prácticamente todos menos Fox, está planteando que los jóvenes deben saber canalizar el enfado. Que es verdad que están teniendo que vivir del alquiler y que por tanto están trasladando la riqueza a una parte de, como nosotros le decimos, neoaristocracia, que está en Wall Street. Es decir, el 10% de la población norteamericana posee la propiedad para que el otro 90% pague rents, pague alquiler. Estamos hablando sobre todo del perfil más joven. De tal manera que hay un enfado importante entre los jóvenes, sobre todo demócratas, que en ese enfado, y que son la parte fundamental que puede decantar la balanza electoral el 5 de noviembre, ven cómo los alquileres son un problema. Son un problema porque no tienen lo que pudieron tener sus padres, el acceso a la vivienda. Y en el no acceso a la vivienda tienen un problema a largo plazo importante, el vivir de alquiler a expensas de lo que los propietarios le vayan diciendo, de tal manera que su vida puede ser la de un caracol que cada 5 años tiene que cambiar de carcasa, tiene que cambiar de entorno en el que vive. Ese elemento está intentando Biden, su entorno, los demócratas, los medios demócratas aquí en Estados Unidos, calibrarlo con cuál puede ser el error o el daño mayor que pueda tener, calibrar esa sensación, ese sentimiento de rechazo hacia los demócratas por culpa de eso en unas elecciones que al final dieran la victoria a Donald Trump. Y como no cambiaría eso, porque Wall Street tendría todavía más fuerza en ese entorno, pero sobre todo se vería de qué manera en ese entorno una parte de los demócratas habrían decidido con su enfado las elecciones en este momento. El otro punto fundamental viene alrededor de la fotografía que nos deja China y Europa. Se ha hablado mucho del movimiento de Europa sobre poner aranceles a distintas marcas, pero la clave fundamental viene en otro aspecto importante y es hasta qué punto la regulación, ese movimiento de regulación de Estados Unidos, que es una tónica habitual, aquí se comentaba, bueno, no, es que Europa intenta exportar valores ya, ¿y cómo se cotiza eso, no? Empieza a verse como el golpe de China a Europa puede ser prácticamente definitivo en áreas importantes, como por ejemplo el área verde, ¿no? La economía verde. Por lo que, cuidado con la fotografía de una Europa que intenta imponer esos aranceles, pero el boomerang de esos aranceles, ya no de sanciones, sino de aranceles, le vuelve directamente y le impacta en la economía en el momento más complicado para una economía europea que parece que empieza a despegar, pero que el impacto de ese movimiento de China por culpa de los aranceles europeos implementados a la automoción china pueda ser catastrófico para el conjunto de la economía. Desde Estados Unidos se mira una sensación de Europa de debilidad. Fíjense, parece, y en estos días lo he visto con distintos analistas que me planteaban, es que la visibilidad de Estados Unidos, de Europa, y no entramos en si tiene culpa Estados Unidos, Europa, si ese vasallaje económico, no. La sensación es de que hay una parte del mundo que empieza a expandirse. Sobre todo está en el entorno de Asia-Pacífico, pero también de Latinoamérica, donde México y Brasil, aquí en Estados Unidos, aquí en Wall Street, ahora mismo tienen una parte fundamental del foco de atención de sus economías, de cómo pueden ser oportunidades importantes en el corto plazo y en el medio plazo frente a una inversión que antes iba hacia Europa. De tal manera que, cuidado, porque la imagen de Europa va en un deterioro brutal y el golpe que puedan recibir de China puede ser prácticamente definitivo en esos intereses. Llama mucho la atención aquí en Wall Street la debilidad europea frente a al emerger, ¿no?, de Latinoamérica, sobre todo impulsado por Brasil y por México, y Asia-Pacífico. Pero la preocupación de que Europa puede estar viviendo en los últimos años en un entorno de primera división o de Champions son importantes en un entorno donde los gestores de fondos ya empiezan a ver a Europa como un entorno donde el envejecimiento poblacional, la no tenencia de unas futuras generaciones que además tienen que emigrar por la imposibilidad de encontrar oportunidades reales a un movimiento claro de economía que va hacia la inteligencia artificial y hacia la innovación y que la europea siga anclada en un entorno más antiguo. Toda esa mezcla está empezando a ver el mercado que puede perjudicar y mucho los beneficios empresariales europeos a medio plazo, por el envejecimiento, por la no pujanza, sobre todo en las nuevas tecnologías, y por la sensación de que Europa está perdiendo el tren. A partir de aquí,
Miren, el inversor, y lo he dicho varias veces en este vídeo, está poniendo el foco como alternativa a Europa en Brasil y en México, aquí en Wall Street. Por lo que Europa debería empezar a pensarse si encima quedar a un lado de la alianza con China, que Brasil, pero también México, pero sobre todo porque México tiene a Estados Unidos, ¿no? En ese cambio de fuerzas a nivel mundial, pero sobre todo Brasil con China pueda dejar a Europa en una situación muy complicada. La imagen de preocupación sobre el entorno europeo va cada vez a más y se percibe cada vez más en Wall Street. Como les he dicho, un poquito más de reflexión a medio y largo plazo. Otra de las imágenes que se tiene aquí de Europa es, y sobre todo México, Latinoamérica es, oiga, ustedes están muy impactados por la guerra de Ucrania, muy impactados, y su economía ahora mismo tiene un sufrimiento excesivo en los últimos años, de tal manera que no solo Europa se ve a sí misma como que es un problema lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania para el crecimiento económico, sino que todo el mundo, pero sobre todo Latinoamérica, está oliendo que hay una oportunidad en captar todo lo que Europa va dejando, sobre todo por un entorno desde el inicio de la guerra de Ucrania, donde la pérdida de la energía le hace perder una parte de la competitividad. G7 ha aprobado ese movimiento de activos congelados. Vamos a ver la respuesta de Rusia en ese entorno, con Europa otra vez, como les decía desde el principio, como gran perjudicado. Solo os dejo una reflexión final. Me llevo de este viaje de Wall Street, de este viaje a Nueva York, de estas conversaciones con distintos gestores, la sensación de que Europa tiene ante sí el gran reto: o consigue subirse al tren, o puede ser que el 26-27, 2026-2027, sea demasiado tarde y todo el camino gira alrededor de la innovación, alrededor de no estar solo regulando, o no regular tanto, sino ponerse ya el mono de trabajo y convertir a Europa en un entorno que pueda ser dinámico de crecimiento. Si no, y les lo he dicho en este vídeo, México, Brasil, Asia-Pacífico están ya al acecho para terminar de quitar los últimos trocitos que le quedan a Europa de potencia a nivel mundial, y están deseándolo. Buen día desde Nueva York, buen negocio.